Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos y conectarse a esta nueva propuesta a través de la plataforma de Infod. En esta oportunidad, bueno, me presento, soy Alejandro Micalucci, soy parte integrante de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, coordinador del programa Vera, y estoy acá para presentarles este tramo que vamos a hacer acompañando a la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. La jornada de hoy están con nosotros la licenciada Patricia Barbucia, directora de la modalidad, y la bibliotecaria Laura Mercedes Palomino, que es directora de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, quienes bueno, van a enmarcar esta propuesta que les traemos de la mano del equipo Vera, que va a estar representada el día de hoy por nuestra integrante Daniela Goldín. Así que ahí los saludamos, les damos la bienvenida y le paso la palabra ya a Laura, que es la que nos va a guiar a lo largo de esta jornada. Hola, un gusto nuevamente poder saludarlos y poder abordar una nueva capacitación en Infod, esta vez en una alianza que hicimos con la modalidad de hospitalaria y domiciliaria, con Patricia, con la que venimos hablando desde el principio de año, tratando de articular algunas acciones. A veces algunas son posibles, otras no, pero creíamos que esta posibilidad era una oportunidad tanto para bibliotecarios como para los maestros y para los docentes que forman parte de la modalidad, una oportunidad de poder tender puentes y tender lazos entre las bibliotecas escolares, la modalidad y los chicos que están cursando o haciendo sus trayectos educativos y haciendo sus continuidades pedagógicas a través de la modalidad. Creo no equivocarme si digo que en muchas partes, muchos individuos del colectivo bibliotecario, la modalidad no es conocida en su profundidad, cosa que para nosotros presenta un desafío el poder pensar y acompañar a todos los bibliotecarios escolares del país, y los no escolares también, porque nuestra propuesta implica también tender puentes y tender lazos dentro de las comunidades donde residen estos chicos, estos jóvenes y chicos que tienen que hacer sus continuidades de una manera diferente fuera del ámbito de la escuela. Me parece importante y me parecía importante el poder empezar esta serie de charlas. Quizás vamos a ser un poco redundantes para la gente de la modalidad, pero como tenemos a nuestros bibliotecarios, que son nuestro público, nuestros compañeros en estas jornadas, en estos tramos, queríamos enmarcarlo y queríamos empezar a hablar o tratar de profundizar en cómo es la modalidad, cómo se maneja, de qué se trata la modalidad domiciliaria hospitalaria, que a grandes rasgos el nombre solo nos dice algo, pero que tiene un montón de aristas y profundidades dentro del sistema, que también, como les pasa a las bibliotecas escolares, va variando en cada jurisdicción. Entonces nos parecía importante, en principio, enmarcar con esta primera charla. La propuesta que vamos a hacer en estas 3 jornadas es una propuesta de animación a la lectura, que puede utilizarse para este tipo de enlaces o este tipo de modalidad, pero puede ser utilizada por cualquier biblioteca en cualquier contexto. Es una práctica bastante novedosa. Los que conocen o trabajan en el tema de la promoción de la lectura quizás lo conocen más en profundidad, pero la mayoría de nosotros, los que trabajamos con maneras más tradicionales, quizás no la conocemos. La propuesta lo que tiende es a relacionar
personas que están en lugares distantes o en lugares no cercanos, compartiendo lecturas y interviniendo de maneras lúdicas con arte, con escritura y con oralidad. Bueno, creo que, no sé, Patricia, si querés agregar alguna cosa más. Bueno, en principio agradecerles a ustedes, al equipo de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, la invitación y la propuesta, porque si bien lo venimos charlando y demás, todo el armado tiene que ver con el trabajo de ustedes y de los bibliotecarios, y quería simplemente contar que a mí me pareció muy interesante la propuesta de Arte Correo, que reconozco que no la conocía, pero para nuestros alumnos y alumnas que atraviesan situaciones de enfermedad y que por supuesto no están dentro de las aulas, me pareció una propuesta muy potente y muy valiosa para poder acercar la lectura y para poder acercar a las personas también digamos, mediadas por la lectura, ¿no? Y simplemente quería contarles que venimos nosotros haciendo una serie de tramos que tienen que ver con la lectura, con la narrativa, con las escrituras, que si bien no es lo mismo, pero sí se enlazan, y con esto quiero decir que para nosotros es muy importante todo lo que tiene que ver con la obligatoriedad y con las diferentes propuestas que se vayan haciendo dentro de las aulas, porque si bien son parte los alumnos de esas aulas, no están en ese espacio físico, y la intención es no olvidarse de que no están en ese espacio físico, pero tienen los mismos derechos que todos los otros estudiantes. Entonces, en ese sentido, me parece que es una propuesta que va a, por un lado, enaltecer lo que es la lectura y la misión de los bibliotecarios, y por otro lado va a acompañar muy bien el recorrido que hacen los estudiantes y los docentes de la modalidad alrededor de las trayectorias escolares. Así es que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Esta es una de las muchas acciones que la biblioteca intenta llevar adelante con los niveles y con las modalidades, tratando de hacer un trabajo más horizontal, más participativo y más articulado con las modalidades. Creemos que de esta manera hacemos lo que cada uno de los bibliotecarios hace en sus bibliotecas dentro de las instituciones educativas, que es articular con sus maestros, articular con sus directivos, con su comunidad educativa. Y planificar en base a eso. Creo también, y seguramente vamos a tener mucha gente de la modalidad hoy y en estas jornadas, a invitarlos también a compartir no solamente este taller, sino algunos de los que la biblioteca viene haciendo. Algunos ya están colgados y algunos se van a realizar en el transcurso del año. Tenemos 2 más que se van a realizar en septiembre, en agosto y septiembre, uno relacionado con Alfin, que es una de las políticas más fuertes que estamos tratando de llevar adelante. Alfin entendido no solamente como alfabetización en medios, sino alfabetización en información, en localizar información, poder saber cómo transformarla con los elementos y con los recursos de información que se tienen a mano y en todos los niveles. Y por otro lado, vamos a realizar un taller en septiembre, un taller de historietas para la biblioteca, pensada para la biblioteca escolar, introduciéndonos un poco en el género para conocerlo un poco más. Generacionalmente, algunos no lo conocemos en profundidad o no lo conocemos como para poder describirlo dentro de las bibliotecas o poder presentarlo, poder difundirlo, y esta es una oportunidad de poder trabajarlo. Así que bueno, los invitamos también a los próximos encuentros. Y he visto varios de los de Hospitalaria, los de lectura, que son súper interesantes también, así que los invitamos a los bibliotecarios a que los vean. Bueno, para comenzar, para trabajar un poco, vamos a hacer una charla entre nosotras, pero trajimos algunos recursos como disparadores y
como posibilidad de articulador en esta charla. Voy a compartir ahora una... Perdón, Laura, mientras vas compartiendo. Sí. Les vamos a pasar también un enlace a través del chat de YouTube, un enlace a un mural colaborativo, como para que nos vayan contando su experiencia con la modalidad o su acercamiento a la modalidad, para que formen parte de esta charla también. Sí, como hacemos en la mayoría de nuestros tramos, la idea es también partir de la experiencia que cada uno de los bibliotecarios tiene en sus entornos de trabajo y poder enriquecerlos y enriquecernos nosotros y enriquecer la propuesta, porque en general tomamos estas experiencias en los siguientes encuentros y las enmarcamos y tratamos de potenciarlas hasta el final del tramo, así que los invitamos a participar del Padlet. En el Padlet van a encontrar la posibilidad de compartir la experiencia que tengan con la modalidad, o a medida que vayamos hablando van a poder entender cuáles son las posibilidades y la potencialidad que tiene para los bibliotecarios el trabajo con la modalidad, y quizás alguna de las experiencias que ustedes estuvieron trabajando dentro del aula en época de pandemia o con otros miembros de la comunidad educativa o la comunidad en donde está inserta la biblioteca y la escuela. Quizás hay experiencias que se pueden potenciar para utilizar dentro de la modalidad, así que los invitamos a que las compartan también. El Padlet va a estar abierto hasta el final de este encuentro y va a permanecer abierto para poder recoger las experiencias que ustedes quieran volcar. Probablemente después en el segundo encuentro vayamos a tomar algunas para comentarlas, y vamos a empezar a profundizar en el arte correo ya en el próximo encuentro. Bien. Para comenzar, nos parecía interesante poder presentarles un video que circula, o lo pueden encontrar también en el portal Educar. Son unos de estos separadores que se utilizan en Educar, historias mínimas, donde una representante de Jujuy nos enmarca o nos dice en primera persona qué es la modalidad o de qué consta la modalidad. Como decíamos con Patricia nos comentaba, es un videíto bastante viejo, pero nos parecía interesante poder traer en primera persona a la presentación de alguien que está trabajando en el territorio, ¿no? Mi nombre es Úrsula Zulema Murillo, soy maestra hospitalaria y domiciliaria e integrante del equipo técnico de la modalidad educativa hospitalaria y domiciliaria de la provincia de Jujuy. Nuestra modalidad educativa hospitalaria y domiciliaria forma parte del año 2012, se pudo hacer y concretizar gracias a nuestra ley nacional, porque como ustedes saben, nuestra modalidad forma parte de las 8 modalidades vigentes, ¿sí? La modalidad educativa está organizada para dar respuestas a niños en situación de enfermedad que por transitar situaciones difíciles no pueden recurrir a las escuelas de origen, en este caso por situación de enfermedad. Nuestra función, ¿cuál es? Usar nuestras estrategias, nuestro criterio de organización que tiene esta modalidad para poder cubrir con toda esta franja de niños que son hospitalizados y que por esta situación no pueden ir con regularidad a la escuela. Una de nuestras funciones importantes es observar esta trayectoria escolar mediante el proceso de escolarización, asistiendo al niño a la cama en la sala de los hospitales, como así también el maestro domiciliario llega a la cama en su casa o en el lugar donde le toque estar. Es importante esta función porque se da respuesta a esta necesidad que es el derecho y la garantía de seguir siendo educados.
¿Qué hacemos? Cubrimos este tiempo, este periodo en donde él se encuentra aceptando esta situación de enfermedad para que él, cuando el momento lo considere oportuno, pueda volver a su lugar de encuentro, que es el aula, en su escuela de origen. Entonces quiero destacar la función de los docentes, que son los que conservan esta trayectoria, haciendo un contacto directo con las escuelas de estos niños en sus escuelas, espacios de escuelas referencia de origen. Y acá es donde quiero contar brevemente una vivencia que tuve, niño con un caso oncológico que tenía que volver a su casa y a su escuela. Es necesario el trabajo con su docente, porque había que preparar este escenario de bienvenida para el regreso a la casa y regreso a la escuela con sus compañeritos. Entonces, este tránsito que para él le resulta difícil, que le resulta en definitiva agradable, ¿no? El nene, cuando volvió a su aula, no quería sacarse la gorrita porque venía de un proceso de tratamiento oncológico. El día que él se reintegró al aula, todos estaban con diferentes gorras. Suena sencillo, pero hay que vivirlo, ¿no? Es todo un trabajo en comunión con la escuela de origen. Bien. Bien, acá hay varios conceptos que pudimos escuchar de parte de la compañera. En principio, y lo más importante, creo que es el objetivo trascendental, que es la continuidad de la trayectoria escolar, poder apoyar esa continuidad más allá del espacio donde se desarrolle. Y nos habla o nos empieza a enmarcar que ese objetivo se cumple a través de ciertos criterios que tiene de organización la modalidad. A mí me interesaría, Patri, si vos nos podés contar un poquito cómo la modalidad se articula en sí misma para trabajar y cómo articula con las escuelas en el territorio y en las jurisdicciones. Bueno, partiendo de lo que decía la colega en el video, nosotros trabajamos como una de las 8 modalidades reconocidas por la Ley de Educación Nacional. Por supuesto, la modalidad tiene muchos más años de los que plantea la ley, o de la fecha en que se plantea la ley. Sí, lo que se instaló fue a partir de la ley el estatus de modalidad, pero el trabajo se viene haciendo hace muchísimos años en los hospitales, acompañando a los estudiantes, acompañando a los niños, niñas, jóvenes, que por alguna situación estaban internados. A partir de la ley, del reconocimiento como modalidad, se empieza a organizar este trabajo de acuerdo a algunos criterios y de acuerdo a algunos lineamientos que también desde Nación organizamos en encuentros federales y demás, y eso da como resultado la resolución 202 del año 13, que claramente dice cómo hay que trabajar y dice además por qué este trabajo pasa a ser una modalidad. La colega hablaba de situaciones difíciles y en realidad no son solo situaciones difíciles, y entiendo que las situaciones difíciles tienen que ver con situaciones de enfermedad de tipo digamos de tipo terminales o de largo tratamiento, pero acá cabe una aclaración: no solo son situaciones de enfermedad difíciles o de largo tratamiento, sino cualquier situación de enfermedad que atraviese algún estudiante durante su trayectoria, durante su educación obligatoria, que le impida asistir a su escuela, que le impida estar presente dentro del aula física, digamos. Esa situación tiene que estar certificada por, valga la redundancia, un certificado médico que diga que tiene determinado diagnóstico y que por ese diagnóstico va a estar un tiempo determinado fuera del aula, o que tiene que permanecer en su domicilio o va a estar internado. Ahí es donde interviene la modalidad con ese requisito indispensable que es el certificado, y esto lo aclaramos todo el tiempo porque no cualquier situación de enfermedad ni cualquier situación
que pueda atravesar un alumno, un estudiante, amerita separarlo del aula. Al día de hoy tenemos llamados y tenemos demandas de diferentes actores, como pueden ser la familia, las escuelas, los equipos tratantes que tienen que ver más con situaciones de salud mental, que nos consultan cómo pueden hacer para que ese chico, esa chica, tenga atención domiciliaria. Entonces, esto tiene que quedar muy claro, no cualquier situación ni cualquier motivo por el cual se solicite la atención domiciliaria, o domiciliaria en general, porque la hospitalaria está mucho más clara, nosotros vamos hacia el lugar donde están en reposo. Entonces, básicamente un certificado médico, después determinadas cuestiones organizativas o más administrativas que tienen que ver con actas de acuerdo que se hacen con la familia y con la escuela de origen. La escuela de origen es la responsable primaria de esa trayectoria, de esa planificación, de esos contenidos, de todo ese bagaje de conocimientos que tiene que adquirir esa persona, ese sujeto, ese niño, esa niña, porque la modalidad no es una escuela aparte, ni es un sistema paralelo, digamos, al sistema educativo obligatorio. Entonces, en ese sentido, la escuela de origen es responsable y es la encargada de trabajar de manera conjunta con los docentes de la modalidad, y en este sentido también lo que es la biblioteca y lo que son las diferentes áreas que hacen al sistema educativo, tienen también la responsabilidad de continuar con eso que vienen planificando y que vienen haciendo. Como digo, nosotros no podemos trabajar de manera paralela, nosotros no tenemos matrícula propia, nosotros dependemos de que la escuela en principio nos avise y nos convoque para poder acompañar esa trayectoria. Eso quería, perdón, sí. te interrumpo, No, eso quería saber cómo hace, o sea, es la escuela la que hace la solicitud, y en el caso que, bueno, en general las escuelas, la mayoría de las escuelas conocen la modalidad, pero puede ser que entren en duda acerca de si, ¿no? ¿No las conocen? No, ¿No? Bueno, lamentablemente no. Bueno, entonces vamos a hacer que los bibliotecarios difundan sí, la totalmente. modalidad, y que se sepa que se puede recurrir a la modalidad en el caso de requerirlo, para poder hacer esta articulación entre la maestra o los profesores. En realidad no es que puedan, sino que deben. O sea, si tienen un estudiante que saben que tiene un certificado, la familia avisa que tiene una enfermedad y que no va a asistir a la escuela a partir de un mes, por ejemplo, que puede ser menos también, pero pongamos un mes, tienen obligación de articular con la modalidad para continuar con esa trayectoria. Esto tiene que quedar claro. En ese sentido, es obligación, es un derecho del estudiante y una obligación de la institución y de los docentes. Y no es, hay que diferenciarlo del docente que hace el acompañamiento o la inserción, como bien vos decías, acerca de los problemas de salud mental o algunos otros. No es la misma perfil docente, no es el mismo perfil de trabajo del docente. No, en realidad los docentes son los mismos docentes de los diferentes niveles educativos que quizás se forman en la especificidad de la modalidad y pueden acompañar esa trayectoria, pero lo que requiere la normativa es que el perfil básico, digamos, de los docentes sea el del nivel educativo que tiene ese estudiante. Sí, una consulta, Patricia. La resolución, ¿indica cuál es ese tiempo de tratamiento que amerita que la escuela se ponga en contacto? O sea, ¿cuál sería la definición de largo tratamiento o cuál sería ese plazo de cuánto tiempo va a estar fuera de las aulas? La normativa plantea un mínimo de 30 días.
pero nosotros ya con el trabajo que venimos realizando, en general a partir de los 15 o 20 días ya se puede acompañar a los estudiantes, porque el requisito fundamental es el certificado. Teniendo un certificado que avale que hay un diagnóstico por el cual no va a poder asistir, entonces ya nosotros podemos acompañar. Y acá les hago una aclaración que quizás quedó en el medio de lo que yo iba diciendo. La modalidad es domiciliaria y hospitalaria, no es domiciliaria y hospitalaria, digamos, es una sola modalidad y los docentes están formados y deben estar formados para acompañar la trayectoria en cualquiera de los dos contextos. ¿Por qué? Porque un estudiante puede estar internado poco tiempo, porque hoy sabemos que lo menos posible, las internaciones son lo más cortas posibles, pero ¿qué pasa? Recibe el alta hospitalaria, pero continúa con su reposo en el domicilio. Por lo tanto, ese mismo estudiante, en el mejor de los casos, lo va a acompañar toda esa trayectoria, todo ese periodo, que puede ser 15 días, un mes, 2 meses, todo el ciclo lectivo, porque dependiendo de la situación de enfermedad, depende el tiempo. Entonces, el docente está formado para acompañarlo todo el tiempo. Pero suponemos que a partir de 30 días es como el tiempo unificado, ¿no?, en todo el país. Bien. Y aprovecho para decirles una cosa más que no muchos saben, nosotros sí porque estamos orgullosos de eso. La Argentina es el único país que tiene un Estado presente en relación a este trabajo. Ustedes van a escuchar y van a ver y van a encontrar en un montón de lugares que se habla de pedagogía hospitalaria y que es una práctica que se viene realizando hace muchísimos años también, pero no está acompañada por el Estado, digamos, no hay recursos económicos para la modalidad, todo se trabaja desde el ámbito privado y con, yo digo, no sé si está bien dicho, voluntariado en principio, porque depende de la voluntad de aquellos que quieran acompañar las trayectorias. Nosotros somos, gracias a Dios, el primer y único país que tiene una normativa, que tiene una ley, que tiene resoluciones, ya vamos por la segunda resolución para nuestra modalidad, y seguimos trabajando en eso, y seguimos articulando con todos los niveles y con las otras modalidades para que ningún estudiante, ningún chico, ninguna chica del país quede sin su acompañamiento pedagógico en relación a la escolaridad. Eso quería también aclararlo. Excelente, excelente. Bueno, entonces quiere decir que necesitamos difundir la modalidad. Yo pensé Totalmente. que estaba como más difundida y más clara quizás en las escuelas. Pero bueno, entonces sepan que tanto bibliotecarios como docentes pueden requerir la intervención de la modalidad y articular, en realidad sería articular con la modalidad para poder garantizar la continuidad pedagógica de los chicos que están transitando por algún problema particular de enfermedad que requiera un largo tratamiento. Bueno, vamos a seguir un poquito más para seguir charlando. Acá vamos a tener otra intervención, es un videíto que... de la provincia de Salta. De la provincia de Salta, que fue parte de un seminario que se hizo en el 2020, ¿no? Sí. Que lo van a poder encontrar completo para los que quieran profundizar en la experiencia, lo pueden encontrar completo en el apartado de la modalidad que está en la página web del Ministerio. Ahí van a encontrar casi 4 o 5 horas de seminario dividido en 2 bloques, con intervenciones interesantes desde todas las jurisdicciones y de algunas partes del mundo. Esto es un video que presentó en la modalidad desde Salta y que nos pareció interesante poder también escuchar en primera persona el trabajo de los docentes. Ser docente hospitalario y domiciliario es, ante todo, ser un profesional de la educación que trata por todos los medios de mantener un equilibrio entre las emociones que nos genera trabajar en este contexto tan particular y lo estrictamente
académico, pedagógico o curricular. Un docente hospitalario y domiciliario pone de manifiesto en todos sus actos la empatía, la creatividad y la estabilidad emocional. Resiliencia, también llevarle una sonrisa a los chicos. Es más que, porque los domicilios es recrear dentro de una casa, es tu escuela, es tu aula. Yo estoy fascinada con la modalidad, me pide mi eje, que era la educación especial, pero las atenciones a uno, el planificar el todo, qué querés que aprenda, cómo querés que aprenda, en función a su situación. Necesita de esa cuota, necesita de algo que sale de uno, que es el amor al prójimo, o sea, el amor al niño, y es como que ponerse en el lugar de ese niño. Los acompañamos en todo el proceso, sin perder de lado a qué venimos, que es a educar, a conservar su trayectoria educativa, pero también trabajamos mucho con el corazón. La primera estrategia que uno se plantea para abrir la puerta es ¿cómo voy a hacer que ese nene se sienta bien? Es el principal objetivo nuestro. El segundo objetivo... Ay, perdón. Sacarle una sonrisa. Tenemos toda esa entereza de poder afrontar esas situaciones. Un desafío poder llegar para que ellos puedan ser receptivos ante la escuela, ¿no? Ante la figura de la escuela a través del maestro. No los deja sentar recetas, por ahí oportunidades que siempre se van a repetir, sino todo lo contrario, se empiezan a desandar caminos de continua reflexión, entonces uno tiene que estar buscando generalmente cada día herramientas nuevas. La primera vez que ingresé, de verdad, fue una experiencia rara, nueva para mí, porque no sabía que existía la modalidad de estudio único, y decidí y elegí quedarme acá. No sabía cómo me iban a recibir, o dónde quedaba la casa, el miedo a perderme, todo eso. Y el primer día que me encontré con mi primer alumno fue hermoso, porque me recibieron, pero de 10, me habían preparado un salón ya con el pizarrón. Requería mucha actitud, mucho esfuerzo, poner mucho de lo subjetivo de uno para poder dar la capacidad a nuestro alumno. Porque más allá de que nosotros vamos a enseñar, a cumplir la función de la enseñanza, requería ponerse en el lugar de mi papá, de los alumnos. Al llegar a su casa, me espera su madre, muy contenta. Su hija tiene la oportunidad de continuar su escolaridad. Claro que es hermoso ese vínculo con la familia, con los alumnos, vivenciarlos día a día, para que el chico pueda aprender y darse un lugar y en un momento volver a ser escuela de origen. En definitiva, un docente hospitalario y domiciliario lleva en su mochila un montón de esperanzas, de alegrías, de creatividad, de amor, sin perder de vista la responsabilidad y el compromiso de la tarea docente. Dar difusión a este servicio educativo que busca resguardar la trayectoria educativa de todos los estudiantes que se encuentran en situación de enfermedad. Es necesario conocer los distintos espacios, los ritmos de intervención pedagógica, para poder fortalecer aún más los vínculos con nuestros estudiantes, que se hace extensivo a las familias, que son el pilar fundamental en nuestra tarea. Bien. Ser docente. Bueno, súper interesante la experiencia contada en primera persona, un poquito de cada cosa, pero bueno, principalmente lo que podemos sintetizar de lo que veníamos hablando es que el docente, el perfil que tiene este docente que actúa en la modalidad,
tiende a articular entre las escuelas de los alumnos y de las alumnas, sus familias y la continuidad pedagógica. Auri, sí. Había una pregunta que nos había dejado Alejandro, que quizás tiene que ver con esto, pero para no dejarla pasar y que quede ahí nos preguntaban qué pasa cuando un estudiante tiene que internarse en otra provincia. También hacemos la articulación, y hoy puedo decir que tenemos un grupo de modalidad bien federal, porque todas las provincias se comunican y se contactan, a veces a través mío, a veces a través de ellos mismos, entre las provincias, cuando hay algún estudiante que, por ejemplo, de la provincia de Formosa, se tiene que internar en la provincia de Buenos Aires, y entonces, para no perder ese trayecto, se contactan con la modalidad en la provincia de Buenos Aires, y entre las dos modalidades y la escuela de origen de la provincia de Formosa siguen la trayectoria. En ningún momento debemos dejar libre o solo o abandonado al estudiante en cada jurisdicción, porque esa movilidad existe. Por supuesto, hay sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, hay hospitales de muy alta complejidad, y entonces muchos estudiantes vienen a ciudad a hacerse atender y permanecen muchos meses. Entonces, su regreso a la provincia y su trayecto escolar tiene que ser en las mejores condiciones. Entonces, en ese sentido, la articulación se debe dar también entre jurisdicciones, entre coordinaciones de modalidad en cada jurisdicción. Perfecto, perfecto. Eso tiene que ver un poco también con esto de conocer los espacios y poder articular entre los diferentes espacios, que son esos espacios que son los propios, que son la escuela o la familia, el núcleo familiar, y también los espacios de acogida, que pueden ser estos hospitales que están lejos, o las casas de las familias en el caso de que sea una internación domiciliaria o una cuestión de salud que pase dentro de la casa. Entonces este docente tiene este fuerte perfil que conoce y que puede intervenir a partir de esto, ¿no? Y esto que recalcan casi todos en primera persona es ese equilibrio que tiene que haber entre lo curricular, la continuidad pedagógica y la necesidad de cada niño en el contexto que está atravesando. Que creo también eso requiere de una intervención profesional, pedagógica, de un conocimiento importante para poder asegurar esa continuidad, ¿verdad? Por supuesto, nuestros docentes están formados, como les decía, en lo que tiene que ver con cada nivel educativo y lo básico para poder acompañar las trayectorias en las diferentes áreas, disciplinas y demás, pero también, y ahí es donde la formación docente, hoy estamos recorriendo una actualización de la modalidad que tiene que ver con esa especificidad de la que siempre hablamos, que quizás no tiene tanto que ver con lo pedagógico, porque como digo, es el mismo desarrollo pedagógico que deberían hacer dentro de las aulas convencionales, pero acá sí se da el plus que tiene que ver con las características de cada una de las enfermedades, porque no todas las enfermedades son iguales, no todos los niños y las niñas son iguales, y no todos se enfrentan a las situaciones de enfermedad de la misma forma. Entonces, en ese sentido, también los docentes tienen ciertas características particulares que hacen a poder acompañar esas trayectorias. No cualquier docente puede ser docente de la modalidad, y en ese sentido también tenemos experiencias donde quizás el docente imagina con buen criterio que el trabajar con un solo estudiante es más fácil, más enriquecedor, o que puede desarrollar más alguna que otra propuesta, pero cuando se enfrentan a la situación puntual de estar con un chico que está acostado y que no va a poder levantarse, o que tiene determinadas intervenciones médicas,
que no es el mismo chico que está en el aula saltando, jugando y gritando. Ahí es donde algunos dicen, no, esto no es lo que yo esperaba, y entonces se retiran y dejan el paso a otros. Esto también es muy valioso, ¿no? Poder reconocer que no somos docentes para todo, ni que somos todos iguales a la hora de ejercer la docencia. Totalmente, la especificidad y la especialidad a la que se tiende universalmente y que creo que hace a la buena práctica también. En parte a eso te quería preguntar, en cuanto a la formación docente, ¿ustedes están haciendo un tramo de formación particular, como comentaste No, recién? es una actualización académica, Actualización sería académica. un postítulo Ajá. para los docentes que quieran formar parte de la modalidad, docentes de los 3 niveles. Bien. Aparte de este postítulo, de esta formación particular, ¿hay algún otro tipo de formación que está disponible? Nosotros, bueno, como vos dijiste al principio, tenemos una serie de tramos que venimos haciendo, teniendo en cuenta diferentes temáticas y cuestiones puntuales que hacen al trabajo cotidiano. Todos los tramos que venimos haciendo quedan para verlos las veces que quieran en el canal de YouTube del Infod, y ahora, bueno, continuaremos con otros más que saldrán en los meses próximos. Pero eso básicamente es nuestra formación, lo que hace a la especificidad del trabajo, más que a lo académico, ¿sí? Perfecto. Bien, una consulta que tenemos en el chat de YouTube en este momento refiere, pero creo que lo estuviste diciendo a lo largo de la charla, Patricia, ¿qué se hace con los estudiantes de nivel secundario? Vos decís que la modalidad atraviesa todos los niveles y las otras modalidades, por lo tanto, la resolución le sirve a todos. Sí, la intervención del chat hace referencia específicamente que tienen un caso en donde les dicen que solamente la modalidad es para primaria. O sea, la respuesta es esa. Sí, bueno, es probable que les den esa respuesta porque, como digamos, la modalidad permanentemente la estamos construyendo, porque si bien está la normativa y demás, y hemos avanzado muchísimo en la instalación y en el desarrollo de la modalidad, por eso decimos que necesitamos más difusión, porque puntualmente con el nivel secundario, por ser básicamente un nivel complejo a la hora de tener que acompañar, hay muchas disciplinas, hay materias prácticas que es muy difícil trasladar hacia un domicilio, por ejemplo, pero en todas las jurisdicciones hay modalidad. Lo que no está todavía muy desarrollado es el nivel secundario. Seguramente de la provincia donde les cuestionan o les consultan esto, quizás sea Río Negro, que está empezando, y Río Negro es una provincia que arrancó con el nivel primario, entonces ahora tiene que ampliar la cobertura hacia los otros 2 niveles, y el nivel secundario es el que más cuesta en términos diversos, digamos, en términos políticos, en términos económicos, en términos de formación docente. Por eso la difusión es tan importante para nosotros. No sé si responde la pregunta. Sí. No nos aclara de qué provincia, pero probablemente sea. Cualquier cosa nos vuelven a preguntar. Pero sí, creo que sí, que alcanza. Bien. Bien, en todo esto y según lo que veníamos charlando, creo que este es un interesante espacio para poder reflexionar juntos las bibliotecas escolares y la modalidad, para ver cuáles serían los desafíos que nos presenta este contexto de trabajo para las bibliotecas escolares y cómo poder articularlos y tenerlos presentes también en el momento en que planificamos dentro de las bibliotecas. Nosotros venimos reforzando fuertemente entre la comunidad bibliotecaria escolar la necesidad de planificar las acciones que se van a realizar dentro de la comunidad educativa durante el año, y que esa planificación esté articulada con todos los actores de la institución y con la planificación base que se hace dentro de la institución. Creemos que ninguna biblioteca escolar puede estar aislada y proponer
a actividades que no estén centradas en las propuestas y en los objetivos que cada institución educativa se propone. Y quizás sería interesante también, aunque no se tenga, en el momento de planificar no se sepa que vamos a tener a alguien que va a necesitar de la modalidad, estaría interesante también tenerlo presente dentro de la planificación, poner un apartado y tener actividades o tener algunas propuestas desde la biblioteca para poder acompañar al docente que tiene que articular con el docente de la modalidad y con la escuela que tiene que articular, sea esto a distancia o sea dentro del domicilio de los chicos, que quizás queda un poco más cerca que si tiene una internación lejana. La importancia entonces esto de articularlo con la comunidad escolar y también con la familia. Nosotros venimos también reforzando fuertemente la idea de trabajar con las familias desde la biblioteca escolar, de que las familias sean un actor presentes en todos los sentidos. Muchas de las propuestas que estamos proponiendo de actividades que surgen desde la biblioteca para alfabetización informacional cuentan con ese actor dentro de la actividad. Algunas de las propuestas tenían que ver con reconocer objetos o reconocer plantas, y que, bueno, esa primera pregunta acerca de la información sobre esa planta o sobre ese objeto provenga de la familia. En el caso del nivel inicial, donde todavía no se acercan a la lectura y a los libros. Y creemos que es una parte importante la familia que tiene que estar presente dentro de la escuela y dentro de la biblioteca escolar. Y también el tener una agenda de socios, de otros actores dentro de la comunidad donde está inserta la escuela, que sean las bibliotecas escolares, de otras escuelas, tener relación con esas otras bibliotecas para poder complementarse en el caso de requerir ayuda o de requerir apoyo. Bibliotecas populares que siempre tienen como colecciones y espacios más preparados para las diversidades, ¿no? Porque piensan en un público más general y mucho más amplio, y quizás a veces tienen las colecciones un poco más completas, un poco más amplias que las nuestras, y quizás eso ayuda al apoyo, a apoyar al docente. Y en esta articulación, como bien decíamos, para las bibliotecas escolares, lo importante que es no solamente pensar en las acciones lectoras, en las acciones de promoción de la lectura, sino también en las acciones que tengan que ver con acercar información, ayudar a construir la información a los alumnos y a los docentes. Y quizás también en este caso, estar pendientes y estar atentos y tenerlo planificado cuando los docentes van a requerir de una ayuda extra para poder trabajar dentro del contexto y con otros docentes de la modalidad para poder acompañar a la trayectoria educativa. Creo que es uno de los desafíos que queremos presentarles a los bibliotecarios, y para pensarlo, para poder tenerlo planificado y poder empezar a pensar en las articulaciones posibles, que van a enriquecer el trabajo también de la biblioteca. Creo que tenemos algunas preguntas más en el chat, ¿no? Porque yo estoy siguiendo por el celular, pero estoy sin los anteojos y no veo bien. Laura, yo quería contarte que en esto que vos decís de las bibliotecas y de los armados, articulaciones y demás, hay experiencias muy lindas en algunas jurisdicciones que tienen que ver con las artesanías, digo yo, ¿no? Porque es el trabajo artesanal que hacen nuestros docentes a la hora de tener que generar, ya sea bibliotecas ambulantes o espacios de lectura, espacios de, digamos, de lectura y de acompañamiento a los estudiantes en un hospital donde a veces no tienen ni siquiera el espacio mínimo para poder tener ese carrito que haga circular la lectura.
Entonces, para mí es muy importante poder transmitir esto, de que hay provincias que generan sus propios proyectos de lectura, de cuentos, de títeres, un montón de situaciones que se van dando, pero siempre es con la mano del docente, con el esfuerzo del docente. Entonces me parece que es importante que en estos espacios de articulación que estamos generando y que estamos armando, que quizás se conecten los bibliotecarios con los docentes en los hospitales y que puedan generar eso que yo siempre digo que es como una gran ilusión, tener las bibliotecas en los hospitales, bibliotecas ambulantes, donde los chicos, las familias, los que van a esperar que los atiendan, puedan hacerse de un libro, puedan leer algo, puedan acompañar al que está internado leyendo algo. Ustedes son expertos en el tema y podrán dar muchas más ideas que yo, pero digo, quiero reconocer el trabajo que hacen los docentes, a veces de manera muy artesanal y con poco recurso, y en ese sentido les cuento también que como modalidad dentro del sistema educativo y como las otras modalidades también, los docentes, si bien no tienen matrícula propia, como les decía antes, o sea que no pueden recibir los libros de la política del 1 a 1, digamos del libro, un libro para cada chico, pero sí recibe la escuela y los docentes para poder acompañar ese proyecto que puedan estar generándose en las aulas, acompañarlo desde el espacio de reposo o de internación. Esto es súper importante y me parece que hay que revalorizarlo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, 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 perfecto. Sí, yo creo que sí, creo que en principio la biblioteca como parte de la comunidad escolar tiene que conocer la modalidad y tiene que reflexionar acerca de las posibilidades y ver cómo articula y ver cómo atiende a la particularidad de la modalidad en el caso que se presente dentro de la comunidad escolar. Si bien puede darse la posibilidad de que haya que atenderla o no, el estar preparados es una buena manera de planificar y poder acompañar en el momento en que se necesite, acompañarlo plenamente y acompañarlo de manera asertiva, ¿verdad? Sí, una cosita que les voy a pasar, estamos repitiendo el enlace al Padlet en el chat de YouTube para que sigan aportando. Hasta ahora tenemos 4 aportes, un comentario acerca de cómo funciona la modalidad, un pedido de garantizar que el niño cuente con soporte tecnológico y conectividad. Eso ya no se excede, pero es válido que lo presenten. Y Claudia Lorenzo nos ha compartido un video con su trabajo, acompañando a un estudiante con la modalidad. Así que los invitamos a que sigan incorporando más inquietudes, experiencias y contactos que tienen con esta modalidad. Y en ese Padlet que, como adelantó Laura, va a quedar a lo largo de todo el tramo para que lo usemos y lo compartamos entre todos. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta más en el chat. No, solamente nos aclaraban esta cuestión de que lo de el comentario, la consulta acerca de la modalidad secundaria venía desde la provincia de Catamarca, que desde la modalidad les decían eso, que solamente trabajan con primaria. Debe ser el mismo caso que Río Negro que mencionaba Patricia hace un momento. Sí, es lo mismo. El tema es que también, como yo les decía al principio, es importante la formación de los docentes en esa especificidad. Entonces, como por ejemplo la provincia de Catamarca también está avanzando en relación al nivel secundario, seguramente en el momento en que hicieron la consulta no había algún profe que estuviera formado como para poder acompañar la trayectoria. De todas maneras, yo les puedo asegurar que se está trabajando mucho y se está avanzando de a poco para poder cubrir con esas demandas y esas necesidades. Es complejo, el nivel secundario es complejo en su dinámica, y entonces
cuando un estudiante sale del aula, hay diferentes circuitos que cumplir para poder cubrir esa demanda. Y eso a veces se genera, se torna complejo, tortuoso, complicado en cuestiones administrativas, y entonces por eso se va dilatando un poco la cobertura de esa demanda. Sí, 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 y depende de en qué provincia también es complejo ya de por sí poder cubrir cargos en la modalidad, en el nivel, y articularlo, imagino que debe ser también bastante complejo. Exacto. Bien, no sé si, porque pasaría ahora a contarnos un poquito la propuesta que vamos a encarar en los próximos encuentros. No sé si querés aclarar alguna cosa, si crees que nos quedó alguna cosa en el tintero que sea importante acerca de la modalidad, como para poder trabajar la propuesta y que quieras comentar antes de darle el espacio a... Dale, te agradezco. Hay algo que es fundamental y que me estaba olvidando, y que es que, así como decimos que desde el principio es una de las 8 modalidades del sistema educativo, una de las 8 modalidades reconocidas por la ley nacional, lo que tiene que quedar claro, y que seguramente en algunos espacios se confunde, es que no somos educación especial. Si bien nacemos de educación especial, porque la modalidad se desprende de educación especial, porque en los inicios se consideraba que tener una situación de enfermedad cualquiera generaba alguna discapacidad, y entonces por eso se creó, se gestó como parte de educación especial. Pero a partir de la ley eso quedó claro, y tiene que quedar claro, y se tiene que seguir aclarando las veces que sea necesario, porque si bien podemos escolarizar alumnos con discapacidad o alumnos de educación especial que transitoriamente atraviesen una situación de enfermedad, no son nuestros sujetos, no son los alumnos con discapacidad los que nosotros escolarizamos ni acompañamos, sino todos los alumnos del sistema educativo que atraviesen una situación de enfermedad de manera transitoria. ¿Sí? Esto de la transitoriedad es muy importante, porque no se deben perpetuar los estudiantes en la modalidad, aunque la situación de enfermedad amerite que tengan que estar separados del aula, les diría de manera permanente. Pero ¿qué pasa? En ese sentido, lo que nosotros intentamos todo el tiempo hacer es que ese vínculo con la escuela de origen sea permanente. Ese alumno tiene que estar, aunque no esté físicamente, tiene que estar dentro del aula, de alguna manera. Hoy con la virtualidad y con lo que nos dejó la pandemia, tenemos infinidad de recursos y formas de hacer que ese estudiante se acerque y esté en algunas actividades con su grupo de pares. Estas son cosas muy importantes para poder resguardar la trayectoria y para cumplir con el derecho a la educación. El derecho a la educación no es fuera del aula. Sabemos todos los que somos docentes que el mejor lugar para cualquier niño, niña, joven es en la escuela, junto a sus pares, compartiendo, aprendiendo, jugando y lo que sea, pero dentro del aula. La educación fuera del aula es transitoria, es por una situación particular y en un momento particular, no es permanente. Entonces, en este sentido, es muy importante que todos sepan que no somos educación especial, que los docentes de la modalidad son docentes de todos los niveles y de todas las modalidades. También tenemos a veces situaciones donde hay que acompañar a alumnos o a niños o a niñas de comunidades indígenas, y entonces ahí tenemos que articular con la modalidad de intercultural bilingüe, porque hay situaciones y lenguajes que nosotros no podemos abarcar. Entonces también tenemos y formamos docentes de comunidades indígenas para que acompañen a los estudiantes en sus internaciones. Entonces, estas son cosas que me parece que son muy importantes y que a lo mejor nos estamos olvidando mencionar. Es que quizás
Sí, es que es como básico también para la educación, ¿verdad? El hecho de socializar, el hecho de ir a la escuela no solamente a recibir conocimiento, sino construir conocimiento con otros, en relación con otros, Por supuesto. y aprender con otros. Entonces, si no perdemos de vista eso, vamos a estar bien atados al cuál es el objetivo de la educación. De y la a lo educación que en debería general, ser. totalmente, Educación en totalmente. general. Y en pos de esta cuestión que decíamos de bibliotecarias y bibliotecarios como promotores de la modalidad, es importante que sepan esto, que la modalidad es transversal a las otras modalidades y a todos los niveles, con las diferencias y con las problemáticas que se generan con esto de poder articularla en algunos niveles, como en el caso del secundario, pero que la modalidad lo que hace es garantizar el derecho a la educación y a mantener la trayectoria educativa de ese alumno que en forma transitoria se tiene que alejar de su aula, se tiene que alejar de su escuela por una cuestión temporal. Así que, como para que los bibliotecarios y las bibliotecarias vayamos tomando dimensión de lo que significa esta modalidad y que también, bueno, aprovechemos para que investiguen acerca de las otras modalidades, ¿verdad? Así pueden ver cómo pueden articular y a lo mejor hasta encuentran alguna que les toca más el corazón, les toca un poco más el alma y les toca un poco más toda su profesionalidad y dicen, ay, me gusta esto, me voy a acercar a esta modalidad. Exactamente. Y otra cosa también muy importante, yo insisto con la obligatoriedad y con aquellas áreas que son obligatorias, como artística, como música, que durante mucho tiempo se daban en la modalidad como espacios recreativos recreativos o asistenciales, digamos, dejarle a un chico en su cama de hospital una cantidad de dibujos para que pinte, o no sé, dejarle cualquier cosa que tenga que ver con algo más recreativo, eso no es cumplir con el derecho. Eso es cubrir algunos baches, ¿no? Así que si las áreas de artística están dentro de la obligatoriedad, entonces también le corresponden a los estudiantes de la modalidad. Una consulta que hay en el chat de YouTube en este momento pregunta cómo evalúa la modalidad el proceso de aprendizaje. Bueno, las evaluaciones son las mismas que cualquier estudiante en principio. ¿Por qué? Porque las evaluaciones, si pasa un determinado tiempo en la modalidad, las hace el docente de la modalidad. Pero por supuesto, en articulación con la escuela de origen. O sea, el alumno que está en situación de enfermedad no hace una evaluación diferente, sino que hace una evaluación que propuso la escuela de origen, por supuesto adaptada a sus posibilidades de acuerdo a su situación de salud. Y si, por ejemplo, supongamos un estudiante que va a terminar el ciclo lectivo en la modalidad porque está internado y demás, eso por supuesto se articula con la escuela de origen, pero el que evalúa es el docente de la modalidad. Certifica la escuela, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. La evaluación la puede hacer el docente de la modalidad dependiendo del periodo de internación o de reposo, pero la certificación es de la escuela de origen, porque la matrícula es de la escuela de origen. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, es una continuidad, o sea, la que certifica, el docente que está en la escuela certifica por la escuela, así que tiene que ser la misma escuela la que certifique. Exacto, pero para que eso se dé de la mejor manera, tiene que haber todo un trabajo articulado y conjunto, colaborativo, durante todo el tiempo. No es que van a juntarse los docentes en el periodo de la evaluación, sino que durante todo el proceso de aprendizaje de ese estudiante que está internado, tiene que haber contacto, tiene que haber intercambio, tiene que haber un trabajo conjunto, tiene que haber una discusión, un debate, si se quiere, de lo que hay que darle o de lo que puede ese estudiante aprender o no aprender, o de qué manera y demás. Pero todo el tiempo, no en el último tramo o en el último periodo o cuando ya tiene que volver a la escuela. Ahí nos acordamos que tenemos un estudiante que tiene que volver y entonces ahí, ¿qué hacemos? Lo evaluamos, le damos la nota, no se la damos, le ponemos.
¿Se entiende? Sí, sí. Es que ahí volvemos a los objetivos claros de la educación, que Exacto. la evaluación es un proceso constante, no es un proceso que se hace en un determinado momento y tiene que ver con todo un proceso que hay que acompañar y hay que llevar. Exacto. Creo que había alguna pregunta. Sí, digo esto solito, que me parece que también es importante y que hace a esto que estamos diciendo. También participamos de Feria de Ciencias. ¿Por qué? Porque como es una modalidad más dentro del sistema, cualquier propuesta que surja de algún aula cualquiera, de algún grupo escolar, donde hay un estudiante que transitoriamente está internado o está en su domicilio porque no puede asistir, puede participar de esa propuesta. De alguna manera, haciendo su aporte, haciendo su parte, participando de manera virtual. Eso se ve en ese conjunto y en ese trabajo colaborativo que yo digo de los dos docentes o de las dos instituciones que hacen a que esa propuesta y ese proyecto llegue a buen puerto. ¿Sí? Incluso hemos tenido propuestas y proyectos que han ganado y que han venido a la instancia nacional. O sea que se puede, todo se puede con voluntad y con profesionalismo. Una consulta más tiene que ver con si las áreas artísticas están contempladas en la modalidad. Presumo que no se refiere a la modalidad artística, sino las áreas artísticas dentro de la currícula. ¿Sí? Todo lo que esté dentro de la currícula está contemplado y incluso hay escuelas dentro de la modalidad que tienen su profe de artística, que tienen sus profes de las áreas especiales, que acompañan en algún módulo al estudiante. Y hay un aporte de Patricia Oviedo de Córdoba que dice que articulan con la Biblioteca Pedagógica del Pueblo en la selección y preparación de los materiales, mesas de libros, para acercar a los estudiantes que están dentro de la modalidad. Maravilloso. Ahí hablábamos de esto que tenemos justamente en pantalla, de trabajar con otros actores que están alrededor de la comunidad escolar. Bien. Creo que, bueno, esperaremos si hay algún aporte más dentro del chat, porque algunos tienen un poco de delay entre que entraron y lo que están viendo, así que quizás después tenemos alguna pregunta, pero vamos a pasarle la palabra. Voy a dejar de compartir. No, porque tenemos una... De todas maneras, las preguntas que puedan surgir, tenemos 2 jornadas más y podemos seguir respondiendo tranquilamente. Sí, totalmente. Totalmente, y va a quedar también el Padlet como una forma de poder compartir estas dudas. Bueno, vamos a entrar a una pequeña presentación de lo que nos va a esperar en los próximos encuentros, que es esta propuesta de viajar en carta, una posibilidad de una propuesta de mediación lectora que engloba lectura y escritura, y que nos parece interesante no solamente para trabajar con chicos que estén pasando por situaciones y que se vean alejados de su grupo, sino también para intercambiar entre diferentes escuelas, diferentes grupos, dentro de la misma modalidad, entre los mismos chicos que están trabajando o están bajo la modalidad, para poder intercambiar y para poder trabajar con otros y no perder de vista esto que decimos, que es uno de los objetivos principales de la escuela, que es la socialización y el construir con otros conocimientos. Le voy a pasar la palabra a Dani, que es quien nos va a llevar y nos va a acompañar y nos va a mostrar cómo trabajar con esta propuesta. Hola, ¿ahí se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, gracias, Lau. Hola a todas y todos. La idea de este pequeño momento es hacer como una introducción muy express de en qué consiste concretamente la propuesta en la que venimos pensando, para acercarles, porque en un punto es como un anticipo de lo que vamos a compartir más detalladamente en el encuentro que viene.
nada, estuvo súper interesante el intercambio y es como súper coherentes y ricas todas las interrelaciones que se pueden pensar entre la modalidad, con todo lo que presentaba Patricia, el enfoque que tenemos desde la BNM para pensar las bibliotecas escolares que contaba Lau, y bueno, nos pareció que esta posibilidad de trabajar con arte correo y mediación, sobre todo mediación de lectura y escritura, permitía como potenciar esa articulación. De ahí nace un poco todo esto, ¿no? Como también de una articulación de conversaciones varias que fuimos teniendo, y bueno, nos entusiasma. Hago así como un pantallazo. El arte correo es una corriente artística, un movimiento, bueno, hay distintas definiciones, pero es un movimiento artístico que nace sobre todo de prestarle atención o de ponderar, más que el objeto artístico en sí, su medio de circulación. Y su medio de circulación, al menos en su origen, en su surgimiento, es el sistema de correo postal oficial, con lo que tiene de global y a la vez con lo que tiene de íntimo, ¿no? Ese uno a uno que necesariamente caracteriza al correo postal. Y esa, de alguna manera, producción única también, y que es sobre todo para su destinatario o destinatario, no para que la evalúe un jurado. Esto pensando en la corriente artística, ¿no? Que la semana que viene nos metemos un poquito más, surgió digamos, con fuerza en los años 60, en Argentina se desarrolló un poco más en los 70, lo que se intercambia, sobre todo en sus comienzos, son, es una corriente de artes visuales sobre todo, ¿no? Aunque después se amplió, se intercambian sobres intervenidos, dibujos, grabados, estampillas, como que la idea de que el objeto artístico es todo también, ¿no? Todo eso que se envía. Es interesante también que en muchos casos el arte correo se manejó digamos, haciendo envíos a destinatarias y destinatarios conocidas /os y desconocidas /os. Eso también me parece que da para, no sé, para pensar. Todo es sugerente para pensar propuestas, porque así lo estamos tomando. Lo que estuvimos pensando es en una propuesta, una posible propuesta, que toma fundamentos del arte correo, ¿no? Para hacer una transposición didáctica, sobre todo basada en promoción de la lectura y la escritura y expresión plástica, que nos parece que dialoga bien con la biblioteca escolar y con la modalidad, con el trabajo de la modalidad. Algo de interesante es que esto de ponerle el acento al medio, a la circulación, al intercambio, al lazo, a la red, de alguna manera también se puede equiparar, haciendo una lectura así transversal, a algo que nos importa mucho en los planteos educativos que hacemos, que es también prestarle mucha atención al proceso, y no solo al producto. Entre otras cosas. A ver, no me quiero olvidar de nada para este pantallazo general. En cuanto al enfoque que planteamos desde la BNM, bueno, digamos, la idea es contemplar este lugar activo de la biblioteca escolar, el rol de la bibliotecaria y el bibliotecario de articular con otros actores de la escuela y de la comunidad, como, bueno, todo lo que se estuvo nombrando, el trabajo interdisciplinario y en articulación con las distintas áreas
pedagógicas, ya sea, bueno, en este caso podemos pensar en el la docente de grado, el la docente que esté acompañando al chico, la chica que esté, que no esté permaneciendo en el aula, docentes de plástica, eventualmente docentes de música, digo, da para pensar muchas posibles articulaciones y la idea es promover eso. Por otro lado, nos parece que el arte correo, que no es a priori, digamos, estamos haciendo desde acá este link entre arte correo y mediación de lectura y escritura, porque nos parece que es una buena cruza, un buen cruce entre, digamos, entre algunos de los fundamentos para trabajar la mediación y esta modalidad de intercambio, la lectura y la escritura, que siempre implican una demora, necesariamente implican una unión de lo distante, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos encontrando como muchos puntos de contacto. La idea es pensar bueno, de por sí en seguir construyendo una comunidad de lectura a distancia. Todo esto lo estoy diciendo muy en abstracto, un poco a propósito. La semana que viene lo vamos a decir más en concreto, porque la semana que viene vamos a presentar más concretamente la propuesta. Pero sí, para comentarles un poco estos fundamentos generales. ¿Qué más? Bueno, la idea que se trabaja, sobre todo desde prácticas de lenguaje, de la escritura con sentido, o sea, con un sentido comunicativo, la idea en este caso de la escritura para construir y para sostener lazos sociales, bueno, una serie de aspectos que hacen a la tarea y que nos parece que a través de esta propuesta se pueden como materializar. A la vez, estas fotos que están viendo también tienen que ver con algo que vamos a compartir la vez que viene, que es como una experiencia, no sé si llamarla piloto, porque en su momento no sentíamos que estábamos haciendo una experiencia piloto, sino una experiencia, pero ahora la vamos a tomar como piloto, que tuvo lugar en el 2013 en una biblioteca comunitaria en Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera, donde hicimos una experiencia de intercambio a través del arte correo, al mismo tiempo con una biblioteca, o sea, eran grupos intercambiando con grupos, ¿no? En este caso, que también dio lugar a intercambios individuales. Por un lado, con otra biblioteca, una biblioteca popular de Bahía Blanca, y por otro lado, con otra biblioteca de Ciudad de Buenos Aires, pero de chicos que no se conocían entre sí. Y fue muy rica, muy con mucha proliferación de ideas y posibilidades que da lugar a seguir pensando cosas a partir de esa experiencia. Este espacio se llamaba La Vereda. La vez que viene les cuento un poco más. No, quizás así para cerrar este pequeño momento, agregar, justo yo venía pensando en la palabra artesanal que Patricia la trajo, ¿no? Lo que les vamos a presentar es una propuesta que va a tener un aspecto terminado, pero en realidad la terminación se la pone el que la toma y la adapta a su propio territorio de trabajo, y bueno, y de manera artesanal, como siempre tiene el rol del docente, la docente, o las y los bibliotecarios, y quizás más en este caso en particular, donde estamos hablando de situaciones tan puntuales, específicas y particulares. Entonces, siempre desde con ese espíritu, ¿no? Estamos proponiendo como disparadores para tomar y adaptar a la propia realidad, a las propias posibilidades, a los propios recursos, a los propios intereses, porque también este dispositivo que les vamos a proponer se enmarca en esto que proponemos del trabajo por proyectos, ¿no? Desde la BNM estamos proponiendo también en otras
capacitaciones la modalidad de trabajo por proyecto, que implica necesariamente una adaptación a, bueno, a esas condiciones particulares, ¿no? Donde estamos trabajando y con quiénes estamos trabajando. Dani, sí. Tenemos un aporte en el Padlet que incluye una fotografía de una carta enviada por el grupo de la escuela al estudiante o la estudiante que está en la modalidad. Así que ya ahí hay una carta, ya Qué empezamos lindo. a hacer lazos con el dispositivo que vamos a presentar. Me encanta, yo ya las intervenciones que estuve viendo están buenísimas, vamos a tener un montón para conversar. O sea, si quieren seguir incluyendo, bueno, ya lo dijo el resto, ¿no? Pero seguir incluyendo experiencias y participaciones está buenísimo. Nos da también a nosotros una pauta de con quienes estamos dialogando en esta modalidad que bueno, es un canal de comunicación que tenemos y está bueno. Bueno, yo por hoy solo esto. Nos vemos la próxima. Un Gracias, último comentario para compartir, que hablan que es interesantísima la estrategia de mediación como una estrategia pedagógica para la modalidad, la cual hace escuela en otro espacio y tiempo físico distintos. Y es bueno recalcar esto de que es una estrategia pedagógica, si bien la enmarcamos como una estrategia de mediación de lectura. Laura también mencionó el tema de el uso de información, y por lo tanto también es una estrategia que ayuda o que permite esta cuestión del uso de información. Tal vez si, como mencionó Dani, se articula con otras áreas curriculares, como por ejemplo historia o geografía, seguramente implique la búsqueda de información, y eso va a hacer que el bibliotecario escolar, la bibliotecaria escolar tengan que poner todas sus armas y todas sus herramientas a disposición. Armas me sonó espantoso, vamos a sacarla. Todas sus herramientas para acompañar a la docente de grado junto a la docente de la modalidad o al docente de la modalidad para ofrecerle recursos que tenga en su biblioteca o que pueda articular, como dijimos, con otros actores de la comunidad educativa. Perfecto. Sí, creo que es muy potente para trabajar diferentes disciplinas, para poder utilizar diferentes lenguajes también, para poder comunicar y poder usarlo también como una forma de tender estos lazos de los que estábamos hablando. Nada, que me parece como fundamental, no solamente para la modalidad, sino para todo el trabajo que se hace dentro de las aulas, en todos los niveles. La posibilidad de trabajar con otros, la posibilidad de crear un espacio de encuentro con los otros, teniendo un país tan grande como el nuestro, con tantas realidades diferentes, con tantas riquezas culturales diferentes, el poder hablar, por ejemplo, sobre pueblos originarios y poder entablar relación en el espacio-tiempo con alguien que vive en el espacio de los pueblos originarios y tiene de primera mano parte de su cultura dentro de los pueblos originarios, es una manera mucho más enriquecedora para poder abordar un contenido curricular. Así que, bueno, los esperamos. Yo no tengo nada más que agregar, no sé, Patricia, si querés agregar No, algo. simplemente, bueno, a mí me maravilla todo lo que ustedes hacen y lo que muestran, y particularmente esta propuesta de Arte Correo desde el primer día me pareció algo muy potente y muy hermoso, sobre todo para hablar de vinculación, ¿no? Porque en el caso nuestro los chicos pueden estar cerca o lejos, no importa, pero hay que vincularse, y creo que eso es fundamental, que no dejar de vincularlos con la realidad, con la cotidianeidad. Hay situaciones de enfermedad que son simples, vuelven rápidamente, pero hay situaciones de enfermedad que los tienen mucho tiempo alejados del aula, y que esa vinculación
en pequeños espacios, en pequeñas propuestas o en grandes propuestas, hace que se sientan cada vez mejor, y está comprobado que estas instancias de acompañamiento impactan en la mejora de la salud. Entonces me parece que desde todo punto de vista, bueno, la lectura, los espacios donde se pueda continuar con la cotidianeidad de estos estudiantes y de estas estudiantes, en cualquier momento y en cualquier lugar, hace a el cumplimiento del derecho, básicamente, y a la continuidad de las trayectorias. Así es que, por mi parte, muchísimas gracias por habernos invitado, por convocarnos para generar este espacio, para que se conozcan bibliotecarios y docentes de la modalidad, y bueno, y para seguir construyendo y trabajando juntos, que es lo que todos queremos, ¿no? Con el mismo objetivo, el mismo eje, que es el alumno y la alumna. Como mencionó alguien al principio del chat de YouTube, que esto es generar puentes entre los diferentes actores. Bueno, decirles que hemos tenido una convocatoria bastante federal, casi todas las jurisdicciones representadas entre los asistentes. Hemos dejado en el canal de YouTube el correo electrónico del equipo Vera por si tienen alguna consulta. Volvemos a repetir el enlace al Padlet, guárdenlo, síganlo llenando de sus experiencias, de sus inquietudes, que es algo que vamos a utilizar, y la invitación queda hecha para la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal, para que nos encontremos ya para hablar acerca de esta propuesta, de este dispositivo que Daniela nos va a comentar, nos va a acercar y nos va a descubrir para todos nosotros y nosotras, y que lo podamos utilizar como esto, como una estrategia no solo de mediación lectora, sino de una estrategia pedagógica potente y que permita también crear este puente del que estábamos hablando. Gracias Laura, gracias Patricia, gracias al equipo Vera, como siempre, que está al pie del cañón y que hace cosas hermosas, y me encantaría que escucharan la cocina. También. Por supuesto, sí, por supuesto, el equipo de la modalidad que acompaña la propuesta. Así que nada más, nos vemos la próxima semana. Gracias.